Nos van a presentar la señora Norma Encinas y Carolyn Ferryman. Para comenzar, Norma ha dirigido el programa H2A en Cierto desde el 2016. Su experiencia ayuda a los empleadores de la industria agrícola a navegar los complejos problemas legales y de cumplimiento del proceso del programa H2A. A la vez, Carolyn aporta más de 20 años de experiencia en gestión ejecutiva y desarrollo. Como directora de operaciones en Cierto Globo, Carolyn desempeña un papel en el movimiento de trabajadores agrícolas, creando un modelo sostenible y escalable con, más que nada, colaboración y transparencia. Bueno, sin demorar más, presentamos a Norma Encinas y Carolyn Ferryman. Adelante. Pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Déjame hacerlo. Ahí está. Pues antes de todo, muchísimas gracias por recibirnos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo un poco sobre lo que hacemos nosotros dentro del H2A y compartir más detalles sobre qué es H2A y cómo puede apoyarles en eso. Mi nombre es Carolyn Ferryman, gracias por la introducción. Sí, tengo como 20 y pico años trabajando desde la industria, antes de eso con café en zonas cafetaleras en Latinoamérica. Ahora con Cierto tengo 3 años trabajando como la Chief Executive, Chief Operating Officer, excuse me. ¿Y Norma? Sí, muchas gracias a todos y todas por recibirnos. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Norma Encinas. Gracias, Víctor, por la introducción. Tengo más de 15 años trabajando con el programa H2A. Mis primeros encuentros con el programa fue trabajando con el estado de Arizona, donde fue mi encuentro con el programa y aprendí mucho de lo que sé. Después me fui a dar consultoría y trabajar con diferentes rancheros por diferentes estados en Estados Unidos. Por los últimos 6 años he estado dirigiendo el programa H2A para Cierto, donde hemos estado enviando no solo muchos trabajadores y ayudando a los empleadores con el problema de labor que hay, pero enviando trabajadores que están reclutados éticamente y también capacitados. Muchas gracias. Bien, entonces voy a explicar un poquito sobre quiénes somos, luego voy a explicar mejor el por qué trabajamos en la forma, usamos el modelo que usamos. Norma va a explicar con detalle sobre el programa H2A para que sepan cómo funciona. Pero antes de eso, para compartir, somos un reclutador de H2A, pero además de eso somos un ONG internacional. Tenemos nada más 10 personas trabajando dentro de Cierto. Formamos en 2016. Somos casi nuevos, pero hemos procesado miles de trabajadores desde que hemos empezado. Hacemos un proceso ético y limpio y voy a hablar un poco más de eso. El por qué hablamos de cadenas suministros que son limpias. No sé cuántos saben ustedes de esas cadenas que son desafortunadamente muy llenas de fraude y desempeño. Principalmente eso viene desde las comunidades de origen y contratamos desde comunidades en México para trabajar en granjas en los Estados Unidos y en Canadá. Nosotros usamos muy específicamente un modelo que es limpia y transparente, usando valores de transparencia, colaboración y sostenibilidad. Voy a explicar un poco más de eso después de que Norma explica mejor específicamente qué es el proceso H2A. Gracias. Gracias, Carolina. Pues la realidad es que cada vez se pone más difícil encontrar trabajadores para levantar nuestras cosechas. El programa H2A permite a rancheros
o contratista solicitar trabajadores bajo la visa temporal H2A. En la actualidad, el programa H2A solo proporciona el 10% de la mano de obra actual en Estados Unidos, y el programa crece, cada año crece. El año pasado creció un 11%. Entonces, lo que intentaré en este corto tiempo que tenemos es explicarles lo que es el proceso H2A. El siguiente, por favor, Caroline. Hay algunos requisitos que tenemos que tener en cuenta para poder someter una petición H2A. El primero sería que el trabajo que usted ofrece sea temporal. El programa solo lo puede tener por 10 meses o menos. También tiene que demostrar que no hay suficientes trabajadores domésticos o estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles para hacer el tipo de trabajo que usted está ofreciendo. Y también lo otro que tenemos que demostrar es que el empleo si nosotros traemos trabajadores H2A, esto no afectará negativamente los salarios o las condiciones de trabajo de los trabajadores en Estados Unidos. Si usted puede demostrar estas cosas, entonces podemos someter una petición. Ahora, los requisitos para un productor, es decir, un ranchero que maneja sus propias tierras, y un contratista son diferentes. El productor necesita pues vivienda, que la vivienda ya sea tenga cocinas para poder que preparen sus propios alimentos o proporcionar un servicio de alimentos. Necesita transportación, necesita choferes y un seguro de compensación a trabajador, el Workers' Comp. El contratista pues necesita los requisitos necesita una licencia federal para ser contratista, necesita en California, depende del estado, pero en California sí se necesita una licencia estatal, necesita choferes que tengan sus licencias de FLCE, necesita un contrato con un ranchero y necesita una fianza. Siguiente, por favor, Caroline. Ahora, compañeros, el programa H2A es muy, muy complejo. Quien les diga que es fácil, por favor, arranquen, corran, porque les están mintiendo. Aléjense, por favor. Es muy complejo, como les comento, se trabaja con 3 diferentes agencias gubernamentales y se requiere de muchísimo, muchísimo detalle. El proceso, antes de someter la petición, lo iniciamos más o menos entre 3 y 4 meses, más bien 4 meses antes de la fecha de inicio que ustedes van a ocupar a los trabajadores. En ese momento estamos trabajando en una descripción del tipo de trabajo que vamos a tener, el número de trabajadores que vamos a ocupar, las fechas del contrato, vamos a identificar vivienda que esté aprobada y certificada, y vamos si las viviendas o el alojamiento no tiene cocinas, pues vamos a tener que identificar cómo vamos a darles de comer a estos trabajadores, y también vamos a iniciar nuestro reclutamiento en el país donde ustedes decidan traer sus trabajadores. La petición se somete entre 75 y 60 días antes de la fecha de inicio. Y con la primera agencia con la que trabajamos es en el estado. Se somete una orden de trabajo, que es una forma que se llama ETA 790, así se llama la forma, y el estado recibe nuestra petición. Ellos pueden tener algún tipo de preguntas sobre nuestra vivienda, fechas de inicio, si usted es un usuario, si es la primera vez que está solicitando este tipo de orden de trabajo, pues ellos podrían tener un tipo de pregunta conforme a su negocio o tal.
ya que se procesa esa primera instancia y una vez que el Estado, ellos pueden aceptar para procesamiento de su petición. Siguiente, por favor. Nuestra segunda agencia con la que trabajamos es el Departamento de Labor o Department of Labor. Se somete la misma petición al Centro Nacional de Procesamiento en Chicago. Department of Labor, ellos revisan que toda la documentación que esté en su orden esté en regla, ya sea sus licencias, que tenga autorización para transportación, vivienda, etcétera. Todos los requisitos que tenemos, ellos lo revisan y una vez que el Departamento de Labor decide certificar si todo está en orden, decide certificar su petición, entonces estamos listos para hacer un pago. El pago es de $10 por persona o no más de $1,000 por petición. Se hace ese pago. Una vez que el Departamento de Labor certifica, hacemos el pago, estamos listos para empezar el trámite con nuestra tercera agencia. Esta agencia es Emigración. Se somete una forma que se llama I-129. El costo de esta forma y para someter esta petición es de $460. Emigración valora todo el trabajo que se hizo con el Estado, todo el trabajo que se hizo con el Departamento de Trabajo y valora si se puede aprobar y para cuánto número de trabajadores se autorizó su petición. Una vez que Migración entonces aprueba su petición, estamos listos para agendar citas en el consulado. En este tiempo, usted, al mismo tiempo de que estamos en todo este proceso, usted estará conduciendo su reclutamiento y entrevistas en el país de donde usted va a estar reclutando. Cada solicitante se llena una forma que se llama DS-160. El solicitante ocupa un pasaporte vigente. Si es de México, que es la mayoría de los trabajadores que se procesan, pues se necesita un pasaporte mexicano que esté vigente por lo menos 6 meses de lo que dura el contrato, que no haya tenido problemas migratorios y pues generalmente buscamos que tengan experiencia en el campo. El costo por cada trabajador es de $190 por trabajador. Hay 2 maneras de hacer este pago para el derecho a visa. Uno es haciendo una ficha de pago que genera el programa de visas que se hace con esta ficha de pago. El trabajador mismo puede ir a hacer un depósito ya sea a Banamex o Scotiabank en México o también se puede hacer un depósito directo, un pago directamente con una tarjeta de crédito. Las citas de consulado se agendan directamente a un programa que se llama Yatri y se agenda cita en el consulado de su preferencia. Si vienen de México, generalmente son Tijuana, Nogales, Hermosillo, Monterrey. Son los que más se usan. Las citas de consulado duran 3 días generalmente. Ahorita por motivos de COVID, los trabajadores no se están presentando físicamente, al menos que el consulado necesite verlos. Entonces, el proceso es un poquito diferente ahorita por el problema de COVID. Una vez que las visas estén aprobadas, llevamos a los trabajadores al consulado, se aprueban las visas, se programa su cruce y la visa no es válida hasta que se procese un permiso I-94, que en realidad es cuando estamos cruzando frontera y se procesa este permiso I-94 por cada trabajador. El costo de este permiso es de $6 por cada persona. Como les digo, la visa no es válida hasta que se genera el permiso I-94. Y ya, pues se escucha muy simple, pero obviamente son muchísimos pasos, ¿verdad? Pero una vez que ya tenemos el permiso I-94, pues ya programamos logística para salir
hasta la puerta de su granja o de su rancho. Es muy importante saber que este permiso se debe regresar una vez que el trabajador salga del país, porque debe de haber una huella de que el trabajador salió del país al final de su contrato para que no tenga ningún problema a la hora de querer regresar la próxima temporada. El próximo, por favor, Caroline. Ahora, hay muchas obligaciones para el empleador. Son derechos del trabajador, pero más bien yo los veo como cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pensar en hacer un programa H2A. Algunas de ellas se las voy a comentar. Las viviendas que ya sea contratista o ranchero que quiere hacer el programa, tenemos que identificar viviendas. Estas viviendas deben de ser inspeccionadas, ya sea por el EDD en California o el HCD, que es la otra dependencia que autoriza y da la luz verde para que nosotros podamos utilizar las viviendas. Las instalaciones hay dos opciones para los alimentos de los trabajadores que deben de ser proporcionados por los empleadores, y ya sea que las viviendas, si se sacó la lotería y usted encontró una vivienda que tenga cocinetas, pues entonces lo único que tenemos que hacer es llevar a los trabajadores una vez por semana a que compren los alimentos y ellos su material para hacer sus alimentos, y ellos mismos se los preparan, o si no, tenemos que buscar un proveedor para que les dé de comer 3 veces al día. Hay una deducción, si usted tiene que contratar a alguien para proporcionar alimentos, hay una deducción de $13.17 que usted puede hacer diarios al trabajador para ayudarse con este pago. También hay el seguro de compensación al trabajador que debemos proporcionar, y los reembolsos. Tenemos que reembolsar a los trabajadores hay unos estándares de lo que gastó para llegar a su granja y lo que va a gastar para regresar a su comunidad de origen. Estos gastos deben de ser reembolsables para el trabajador. Si ellos o usted hace los gastos como nosotros trabajamos y los prepagamos, o los reembolsa una vez que el trabajador llegue a su rancho. Y también la otra cosa muy importante es que hay una garantía del 75% del contrato, es decir, las horas ofrecidas y por la temporalidad que dure este contrato. Esta garantía es por si tiene que usted mandar de regreso a los trabajadores antes de que se acabe el contrato, ellos tienen una garantía del 75%. El siguiente, por favor. Hay un salario mínimo federal que todos los años se hace una encuesta en todos los estados. Este salario mínimo federal para el trabajador H2A es la cantidad mínima que les podemos pagar por hora. Hay diferentes métodos de pagar, que ya sea por pieza o por hora, pero lo mínimo que se tiene que pagar es lo que estableció el gobierno federal en esta encuesta. Ahorita en California esto es $17.51 por hora. Otro de los puntos es que también el empleador debe de proporcionar las herramientas y el equipo necesario sin costo para realizar las tareas que les estamos asignando. El transporte de la vivienda al rancho y del rancho a la vivienda debe ser gratuito a los trabajadores. Y también debemos de estar muy pendientes, esto es muy importante, de que no estamos desplazando a trabajadores domésticos. Nosotros vamos a tener la obligación de contratar a trabajadores en Estados Unidos o domésticos, como ustedes los conozcan, hasta el 50% de mi contrato de H2A. Es decir, si yo tengo un contrato H2A,
yo voy a tener que seguir activamente reclutando a trabajadores en Estados Unidos hasta el 50% de mi contrato. Eso no quiere decir que usted tiene que contratar absolutamente a cada persona que llegue. Tiene que tener lo que dice su contrato, experiencia en el tipo de cosecha. Si usted requiere algún tipo de experiencia en ese tipo de trabajo, tiene que cumplir eso. También para que sepan que no tienen que contratar absolutamente a cada persona que llegue a tocarles la puerta y que exige ese trabajo. Tiene que cumplir con los requisitos. Entonces, yo sé que es muchísima información que les estoy proporcionando. Ahorita, después, estoy a sus órdenes para responder a cualquier pregunta que ustedes tengan. En este momento, Carolina les explicará de los procesos que tenemos nosotros como cierto, y qué nos hace diferente. Gracias, Norma. Pues sí, es mucho, ¿no? Hay muchos pasos. Es a veces muy complicado y para que sepan, como FLC, cierto, trabaja muy en cercano con ustedes con todo ese proceso para enseñarles y acompañarles por todo el proceso. Estamos encargados de todos y trabajamos muy, como dije, cercano con ustedes en todo. Entonces no espantan si deciden ver si eso aplica a ustedes. Mira, ya hacemos todo ese proceso, pero además lo único de cierto como FLC es que es muy bien como fundamental de nuestros valores que hacemos un modelo de reclutamiento ético y limpio. Hacemos eso por tres principalmente áreas de capacitación, verificación y encuestas. Y la otra cosa es que reclutamos desde las comunidades de origen donde viven los trabajadores. Nunca subcontratamos a alguien para traer, como buscar gente que lleguen a la frontera y de ahí ya empezamos. No, es que estamos con los trabajadores desde sus comunidades de origen hasta que lleguen a la granja y hasta que regresan. Bueno, en capacitación, lo que hacemos en las comunidades de origen es explicar el contrato, cómo será, dónde van, para que entiendan muy bien qué es el contrato, comprender su oferta de trabajo, respetar a la finca y empujar un profesionalismo del trabajador, que mostrar que sí, hay mucho valor en ese tipo de trabajo y aprender mejor cómo resolver problemas en colaboración y a quién pueden contactar si hay alguna pregunta, duda, queja, problema. También hacemos un sistema de verificación. Lo que hacemos es 3 encuestas. Lo hacemos eso en colaboración con un grupo local de las comunidades de origen, que puede ser de la iglesia o puede ser de una organización civil. Y lo hacemos porque muchas veces dentro de esa cadena, mucha gente hace su propia como auditorio, es internal para ver si es limpio su cadena, que todo va muy bien, pero muchas veces no saben muy bien dónde enfocar y buscar y encontrar dónde quedan esos fraudes o inconsistentes. Por eso es importante tener a alguien de afuera de hacerlo, porque como nosotros ya sabemos muy bien dónde buscar, dónde vamos a encontrar esos fraudes. Y una razón que sabemos eso es por medio de las verificación encuestas. Hacemos 3 encuestas. El primero con cada trabajador con quien reclutamos antes de que salgan al rancho. Luego el segundo es mientras que están en su contrato viviendo en la granja. Y luego el tercero es al regresar. Eso es porque muchas veces sienten mucho más confianza, que no van a recibir ninguna amenaza, nada de su trabajo.
cuando regresan a la casa, ¿no? Van a compartir cosas que tal vez no sentían muy cómoda en compartir antes. Y ahí descubrimos lo que tal vez había algún problema, y lo que hacemos es compartir esa información con el rancho para que todos puedan seguir aprendiendo cómo mejorar, ¿no? Entonces el enfoque, como ya están escuchando, es proteger el trabajador de decepción, fraude, abuso. Y hemos visto con esa metodología que hay un porcentaje entre como 18 y 50% de incremento de productividad, del trabajador en el rancho en comparación con los otros trabajadores que están con otro FLC. Y estamos muy orgullosos de eso. Además, cierto, tiene muy buena relación con diferentes minoristas muy grandes como Walmart, Costco y McDonald's. Y estamos trabajando directamente con ellos porque ya para ellos ya han compartido que es muy importante proteger la integridad de su marca. Y lo pueden hacer con la transparencia que ofrecemos nosotros en su cadena de suministro. Y quisiera compartir que estamos en el proceso de, pues, ojalá recibir una beca de poder abrir una oficina en Guatemala para poder enfrentar lo de la migración desde hacia el área de Centroamérica y ofrecer visa H2A de gente de Guatemala. Si recibimos eso, la idea es tener un subsidio que podemos ofrecer a clientes que quieren reclutar desde esa área para cubrir la diferencia en el costo de reclutar gente desde México en vez de Guatemala, porque va a estar un poco más costoso. Entonces es un subsidio que nosotros vamos a recibir para ofrecer al cliente también. Entonces es un poquito, no es mucho, es breve de lo que hacemos y el por qué, pero estamos aquí a sus órdenes para preguntas. Voy a dejar de compartir share para poder ver las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que fue mucha información, mucha detalle, pero con gusto después de la conferencia estamos a sus órdenes de hablar y responder mejor a preguntas. Muchísimas gracias. A ver, veo aquí algunas de las preguntas. Gustavo López, no hay ningún mínimo mientras usted tenga vivienda proporcionada y cumpla con los requisitos que escuchó hace un rato, no hay mínimo de personas que usted puede traer un trabajador H2A o puede traer 1000. Si tenemos vivienda y todos los otros requisitos que le expliqué hace un rato, no hay ningún mínimo ni de ventas, ni de tamaño de finca. Si usted tiene la necesidad, se puede hacer el programa. Y le vamos a dejar nuestra información por si tiene más preguntas, con mucho gusto se las respondemos. Víctor Hernández, veo que su pregunta es ¿cuánto tiempo de anticipación debería uno empezar el proceso? Yo diría que más o menos unos 6 meses, dependiendo de cómo le fue la temporada pasada, usted va a tener una mejor idea de sus necesidades para la próxima temporada. Si batalló mucho la temporada pasada para conseguir trabajadores, lo más seguro es que va a batallar más esta temporada. Entonces yo diría que con unos 4 o 5 meses empezará a ver su situación y se puede empezar a trabajar. Sí, cierto, Víctor Hernández, cierto, tiene una base de datos con trabajadores de muchísimos estados y con diferentes experiencias laborales
ya entrevistados y ya listos para salir a contratos H2A a todas partes de Estados Unidos y con diferentes tipos de experiencia en diferentes cultivos. Y como sabemos nosotros del historial que si han trabajado en otras, si no han trabajado solamente con nosotros, de todas maneras se les piden 3 años de información. Si han ido con otras compañías, nosotros ya lo sabemos. Gustavo López pregunta si es posible traer trabajadores de manera compartida entre 2 o 3 pequeños productores. Sí se puede. Claro que sí se puede compartir trabajadores. Lo único es que deben de estar, si va a ser la misma temporalidad, deben de estar en una misma zona, no más de 60 millas alrededor. Y los 3, si son más de un empleador, todos las personas, los rancheros que van a estar compartiendo a los trabajadores van a estar en una misma petición. Y eso quiere decir que todos los que estén en esa petición van a tener la misma responsabilidad que todos. Es decir, todos tenemos que portarnos muy bien y hacer las cosas muy correctas, porque si empleador A, B o C comete alguna falla con el proceso, los otros van a también ser responsables. Entonces, lo que siempre nosotros decimos es que por favor no intenten hacerlo solo, porque es un programa bastante complicado, que son muchas leyes, y agárrense de la mano de personas con mucha experiencia y que sean profesionales en el tema. Norma, hay una pregunta sobre quién financia todo ese proceso. El proceso, sí, el proceso del H2A, bueno, la mayor parte, o más bien toda la parte la financia el empleador. El empleador va a pagar por los costos que discutimos hace rato por su petición, y además tiene que proporcionar pues la vivienda, el transporte. Es un programa, pues no les voy a decir que es barato, pero desafortunadamente, como les comentaba, no existen muchas otras alternativas, puesto que el programa ha estado creciendo año con año y es de la única manera que hemos podido estar saliendo adelante con las cosechas. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Eleazar. La pregunta es, ¿cuáles han sido, nos puedes hablar más sobre la parte negativa de traer trabajadores si de repente se tienen que ir o se te van de la granja y te quedas colgado? Yo estoy en Missouri y aquí en Missouri ha sido ese un problema de traer trabajadores y muchas veces se contrata a la gente local, pero no te dura. Entonces, el principal problema que tenemos en Missouri es la consistencia del trabajador. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido sobre los aspectos de que el trabajador se sale de la granja o que nada más viene y de repente se desaparece? Ha habido casos ya acá. Y si pudieras compartir también otra manera de traer trabajadores. Tengo entendido que uno puede conectarse directamente al consulado en México, por ejemplo, en Monterrey, y de ahí te recomiendan los trabajadores. ¿Puedes hablar más sobre eso? Sí, mire, para su primer pregunta, es por eso que es cierto, nosotros trabajamos directamente y muy a mano con las comunidades de origen, porque cuando nosotros con nuestras contrapartes que trabajamos en comunidad y hacemos el reclutamiento, estamos muy de la mano con esas comunidades, es decir, estamos estas contrapartes hacen al trabajador responsable de que tiene que regresar a su comunidad, y la misma comunidad se hace, ¿cómo le digo? Se sienten comprometidos
Es por eso que tenemos, pues la verdad, muy baja incidencia de que se nos vayan los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo hacemos como un plan de vida. Queremos que vengan a Estados Unidos de una manera legal, ganen su dinero y regresen a sus comunidades para que lo puedan hacer año con año. Los volvamos a invitar, tienen que terminar. Digo, no es decir que no nos ha pasado, pero lo que sí le comento es que este último año sucedió algo que creemos que tiene que ver un poco con la administración, que esta nueva administración, el trabajador pensó que tenía más flexibilidad o que iba a estar como más, pues sí, más flexible para poderse, pues, irse de contratos, ¿verdad? Pero es la manera que nosotros, cierto, protege su manera de su proceso de esa forma. Hacemos al trabajador responsable de que tiene que ir y venir de su contrato, regresar a su comunidad una vez termine su contrato con el empleador en Estados Unidos. Y de la otra, yo no he sabido que el consulado, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, el Departamento de Trabajo en México tiene como algunos tipos de ferias y eso sí y listas de trabajadores que están interesados de irse al programa H2A. Eso sí me ha tocado ver que la Secretaría del Trabajo en México tiene este tipo de programas. No los enlaza específicamente con empleadores, pero sí sé que hay empleadores que buscan a la Secretaría del Trabajo para estas listas. Pero le recomiendo, digo, si soy sincera, que conozca más, porque es como una fuente muy, muy grande. Ya cuando usted sí. Bien, una última pregunta. Dígame. ¿Este proceso es el mismo para traer trabajadores, por ejemplo, para landscaping, jardinería? Ese programa es el H2B. El H2B es muy similar al A, muy parecido a lo que les expliqué hace rato. Lo único que tiene el H2B tiene límite y temporalidades. Nada más puedes hacer las peticiones 2 veces al año y tiene un límite de 20,000 visas al año. Bien. Perdón, por temporalidad, las 2 veces. Entonces, sí. No, el A no tiene límite, el B tiene límite y tiene restricciones de 2 veces al año. Podemos someter estas peticiones. Bien, la última, perdón. Yo tengo unos amigos que vienen a trabajar de México y de repente, pues ellos se sienten como que ya dieron sus 40 horas y les dan, por ejemplo, 10 horas un día y tienen como 3 días libres y ellos siempre andan buscando opciones de trabajar en otra cosa, ¿no? Claro. ¿Existe legalmente ellos pueden hacerlo? ¿Cuáles son las regulaciones si ellos quieren tener un part-time job? Bueno, bajo la visa H2A desafortunadamente no. El trabajador el empleador que hizo su petición y lo trajo a Estados Unidos está casado con ese empleador. Si esta persona viene bajo la visa H2A y decide que ya no está a gusto o que quiere trabajar en otra parte, el empleador tiene la obligación de reportarlo y cancelar esa visa, porque no se puede cambiar de empleador con la visa H2A. Pero no puede trabajar unas 10 horas en otra cosa. No, señor. No, señor. Tiene que estar en lo que dice la petición y en lo que dice el contrato, es en lo único que puede trabajar un trabajador H2A. Muy bien. Gracias. De nada. Norma, aquí también Stephanie Michelle preguntó si el gobierno requiere que su negocio mantenga cierta cantidad de ingreso. No hay una cierta cantidad de ingreso. Lo único que tenemos que demostrar es la necesidad. Que usted ha activamente intentado reclutar y no ha tenido éxito reclutando trabajadores en Estados Unidos y que obviamente no podemos quitarle el trabajo a gente en Estados Unidos para traer a gente bajo el programa. Pero no hay un mínimo de ingresos.
También se preguntó cuál es el costo por promedio del H2A. Caroline ya puso aquí, si por favor lo puede volver a mencionar, el costo por medio de trabajadores. Es que el costo depende de dónde vienen y cuánta gente vienen. Y si hay cambios en el último momento, a veces es difícil porque hay que cubrir también los gastos de viajar, de transporte desde las comunidades de origen, el cruce y llegar a la finca y el regreso también. Entonces hay costos no solamente de las visas legales por las peticiones, también como digo, transporte, comidas y todo eso. Entonces puede ser, ojalá un poco menos de $1,000 por persona. O Norma, si tienes mejor número, no sé. Sí, es un estimado, ¿verdad? O sea, como dice Carolina, depende de varios factores, pero es más o menos un promedio, lo que también hay costos legales, hay costos de reclutamiento y hay costos pues de toda la logística para hacer llegar al trabajador a sus puertas. Perfecto. Aquí Gustavo nos pregunta, ¿hay restricciones por antigüedad en la producción agrícola? No hay restricciones. No hay va a tener que tener, si es usuario por primera vez y sobre todo si generalmente piden como 3 años, cuando va a ser la primera vez que somete una petición, generalmente le piden ya sea impuestos de 3 años o que haya tenido su negocio establecido por lo menos 3 años. Aquí también se solicitó la información de cómo ponerse en contacto con ustedes. Se los reafirmo, ciertoglobal.org o por correo electrónico h2a@ciertoglobal.org. Aquí también Norma nos está preguntando, ¿el trabajador puede optar por el lugar de trabajo? Por ejemplo, en California, el salario es más alto. Cuando dice optar, digo, como les dije, no sé si a esto se refieren. Más bien el empleador que hace la solicitud y nosotros procesamos todo el contrato, el trabajador está ligado a ese solo empleador. Entonces, más bien el empleador escoge de dónde va a querer que sus trabajadores sean reclutados. Y aquí otra pregunta sobre la salud de seguro de médicos. Entonces, bajo el programa H2A, cuando se trata de salud y seguros médicos, ¿qué pasa si un trabajador se enferma? Bueno, cada estado tiene su propia reglas en estos temas. Por ejemplo, en California, el trabajador para un trabajador, pues debe de estar, creo que 3 meses dentro de Estados Unidos trabajando para que el empleador ofrezca su seguro médico que ofrece a todo su personal. Y si es antes de los 3 meses, pues en California existen muchos tipos de clínicas y eso para gente de bajos ingresos. Y el sick leave es igual que cualquier otro trabajador que trabaja con usted. Lo empieza a acumular después de cierto tiempo que está trabajando. Y eso es lo que se le da. Perfecto. Entonces, para reafirmar, el empleador que está solicitando a los trabajadores después de 3 meses es cuando les proveen el seguro de salud a sus empleados. Es cuando es por ley que se le tiene que ofrecer, el mismo que tiene todo el otro personal que tiene usted trabajando, a los 3 meses se le ofrece, el trabajador igual, muchos ven que se les va a deducir, no sé, $12, $15 cada cierto tiempo y deciden no tenerlo, ¿verdad? Pero se les tiene que ofrecer, no todos lo aceptan.
Y para volver a reafirmar, el programa H2A no les provee un seguro al trabajador que se solicitó. No, señor. No, señor. No. Y esto depende de cada estado y rigen las leyes que rige con cualquier otro trabajador. Muchas gracias, Norma, Caroline. Una muy buena presentación sobre el programa H2A. ¿Algunas otras preguntas que se dan para cierto? Había una pregunta más en que para enfatizar un poco que el proceso que hacemos, cierto, es muy único y muy aparte de los demás que reclutan a los trabajadores. Y es sumamente importante para nosotros que estamos éticos, que estamos enfrentando una industria que desafortunadamente tiene mucha fraude y desengaño para el trabajador. Y está muy amplio esa problemática. Y por eso estamos haciendo lo que hacemos y porque formamos como ONG para poder tener ese como brazo en México que trabaja en capacitación. Usamos ese formulario de verificación con contrapartes de como tercer partido, ¿no? Que no son nosotros, son organismos propios que nos hacen ese trabajo, que no son nosotros pidiendo esas preguntas o dando esas encuestas, son los contrapartes de verificación que hacen eso. Y estamos, pues el propósito, la meta que tenemos es cambiar la industria, ¿no? De evitar, ¿cómo se dice? Erase, ¿no? Esa problemática dentro de la industria, ¿no? Y cambiarlo. Y por eso estamos trabajando con otros organismos ONG, como el Organization of International Migration, International Labor Organization. Hemos recibido los 10 buenas prácticas desde el ILO. Y estamos muy orgullosos de eso. Hay una pregunta, ONG, organización sin fines de lucro, no gubernamental. Y por eso estamos trabajando con Costco, Walmart y los demás, porque ya están muy vulnerables a esos fraudes cuando sepan la gente que tienen labor forzada o algo así dentro de su suministro. Queremos limpiarlo y queremos ir cambiando la industria. Entonces, por eso tenemos esos valores y modelos de trabajar. Perfecto. Otra pregunta. ¿Dónde está la sede de Cierto? Pues la sede oficialmente está en Tacoma, Washington. Pero la verdad es que todos principalmente trabajamos desde la casa. Entonces yo estoy en Michigan, Norma está en Arizona y la mayoría de la gente de Cierto viven en México, en diferentes partes de México. Pero oficialmente estamos en Tacoma, Washington. Y tenemos oficinas también aquí en Yuma, Arizona. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Si no, bueno, les ofrecemos un fuerte aplauso a Cierto Global, Norma Encinas, Caroline Perman, por su presentación sobre el programa de H2A. A ver, en cuestión... ¿En qué estados trabajamos? Probablemente sea la ¿verdad? Bueno, sí. Actualmente estamos en California, Washington, Arizona y Colorado. Pero podemos trabajar en cualquier estado, no hay límites. Así es.